Tengan ustedes una buena jornada. Mi nombre es Víctor Manuel y soy catequista de la Parroquia Apóstol Santiago. Para esta sesión daré continuación a la formación de primer nivel de los catequistas de la parroquia. Anteriormente observamos al Catecismo de la Iglesia Católica, indicando que tiene 4 partes. Ya tocamos la primera parte, que era la parte doctrinal en relación al credo apostólico. Ahora, en esta ocasión, le daremos continuación con la parte litúrgica, la segunda parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Para lo cual, quiero que observemos la siguiente presentación. Acá, por ejemplo, tomamos en cuenta la liturgia. Indicamos que la liturgia es la actualización sacramental del misterio pascual. ¿Esto por qué? Porque cuando nos referimos a la actualización del misterio pascual, es el querigma que lo volvemos a vivir en todo momento, en especial en la liturgia, y dentro de la misma liturgia, en la Santa Misa. A su vez, podemos ver también esta segunda definición, que es el servicio de parte de y en favor del pueblo. ¿Por qué servicio? Porque Dios se dona a nosotros y nos ayuda a comunicarnos con Él. Y esto ayuda también al pueblo para que el pueblo se comunique con Dios. Y es algo que se puede ver más claramente en la tercera definición, donde se indica que es el amor de Dios en favor de los hombres, con acción de la Iglesia como respuesta humana en base a signos y ritos, lenguaje humano. Tomemos en cuenta que Dios es espíritu y por tanto nosotros somos seres humanos. Una forma de comunicarnos con Él es a partir de un lenguaje y este lenguaje se llama la liturgia. Ahora, continuando, voy a indicar las diferentes partes que tiene esta segunda parte. Primeramente, la economía sacramental, la cual indica el misterio pascual en el tiempo y la celebración del misterio pascual. Cuando indicamos la economía sacramental, es la participación en el plan de salvación que se tiene. Toda la parte litúrgica forma parte del plan de salvación. Es una invitación para todo creyente. A su vez, aquí la parte importante es esta, donde indicamos que los sacramentos son signos visibles, sensibles y eficaces de una realidad invisible, instituidos por Cristo para experimentar la presencia de Dios. Hay que tomar en cuenta que una parte fundamental de nuestra liturgia es la vivencia de los sacramentos. Y como ya se indicó en la diapositiva, son signos visibles. Es algo que podemos observar, que podemos ver. Es eficaz, cumple con aquello que tiene que cumplir. Ahora, también son sensibles. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene que poder captar. No es algo que tenga que ser impuesto en el ser humano. El ser humano también tiene que aprender a vivirlo. Ahora, los sacramentos como tal se dividen en 3. Básicamente tenemos los sacramentos de iniciación, los sacramentos de curación y los sacramentos de vocación. Ahora, aquí se indica que hay otras celebraciones litúrgicas. Las otras celebraciones litúrgicas los denominamos sacramentales. Pero, tomando en cuenta los sacramentos, recordemos que existen 7 sacramentos y estos sacramentos se dividen en 3 grupos. Los sacramentos de iniciación, que corresponden al bautizo, a la Eucaristía y a la confirmación. El bautizo nos da esa vía que nos enlaza con Dios, nos permite ser hijos de Dios y a partir del bautizo tienen relación los demás sacramentos en nosotros. Si tomamos en cuenta la confirmación es una extensión misma del bautismo. Solo que, como muchas veces el bautismo se puede dar en niños recién nacidos, en niños menores de 8 años, la confirmación va de los 15 años para adelante. ¿Esto por qué?
porque se busca que la persona renueve las promesas bautismales con convicción, con propia conciencia, y de esta manera se pueda ser soldado de Cristo. Eso es lo que se espera a partir de la confirmación. Pero el centro de todos los sacramentos llega a ser la Eucaristía, donde Jesucristo mismo se entregó en cuerpo y sangre y espíritu a todos nosotros. Y por eso tenemos que recordar uno de los numerales del Catecismo de la Iglesia, cuando indica de que toda persona bautizada debería de vivir la Santa Misa, la participación en el día domingo. Tenemos aproximadamente unas 192 horas a la semana. ¿Y qué se nos pide desde la Iglesia? Que por lo menos una horita demos tiempo a la vivencia de la Santa Misa. De esta manera es que se toma como pecado mortal el hecho de que no participemos de la Sagrada Eucaristía. A su vez, ahora pasando a los siguientes sacramentos, tenemos los sacramentos de curación, dentro de los cuales se encuentran la reconciliación, o también llamado confesión o penitencia, y la unción de los enfermos. Con respecto al sacramento de la confesión y la reconciliación, es el sacramento mediante el cual el Señor nos muestra su misericordia perdonándonos de nuestros pecados. Es la forma como la persona, por el pecado que ha cometido, puede ser perdonado, a su vez que encuentra un camino de salvación. Después tenemos la unción de los enfermos. Mediante la unción de los enfermos, lo que se busca es sanar el alma de la persona que está enferma o que está en peligro de muerte. Mediante este sacramento de la unción también se muestra la misericordia de Dios, que ante el dolor de la persona, ante el sufrimiento, se hace presente. Último, tenemos los sacramentos de vocación, o también llamados sacramentos de servicio, que corresponden al matrimonio y al orden sagrado. Son de servicio porque ayudan al pueblo de una manera. En el caso del sacramento del matrimonio, mediante la generación de la prole y a su vez la educación de la prole, la cual está cimentada en la familia. Por la parte del orden sacerdotal, es el servicio que da al pueblo. Los sacerdotes, como representantes de Cristo, son aquellos que guían, pastorean, curan a la comunidad. Estos son también denominados sacramentos de vocación, porque la vocación es un camino en el cual tu decisión está presente y se da de por vida. A partir del momento que recibes una vocación, de por vida la vives. No es algo que se puede eliminar. En el caso del matrimonio, por ejemplo, una vez que te casas, eres esposo o esposa. Y eso no va a cambiar, como lo indica la doctrina de la Iglesia, hasta el día en que uno de los dos tenga que morir. Vas a ser dentro de la familia un papá o una mamá. Eso no lo vas a perder, por más que los hijos hayan crecido. De la misma forma, cuando uno asume y recibe el orden sagrado, se hace pastor, se hace guía, se hace médico de las almas y vive el resto de su vida para ayudar a la comunidad. ¿Y qué busca con esta ayuda? La misión de Jesucristo que ha sido dada a la misma Iglesia. La salvación de las almas. Esa es la parte fuerte de un sacerdote que busca la salvación de las almas. Y es un ministerio que por ello también merece un grado de respeto. Esta sería la segunda parte del Catecismo de la Iglesia. Ahora tomaremos la tercera parte,
la cual nos habla del aspecto moral. Acá ustedes pueden observar que se indica que la moral es la parte que trata de los actos humanos en orden al fin sobrenatural. El fin del ser humano es estar con Dios, quien es el sumo bien. Lo que se desea es estar con Él. Pero Dios no impone a la persona un actuar, una forma, pero te invita a vivir una relación de amor y de fraternidad, conjuntamente con Él, con el prójimo, tu hermano, y contigo mismo. De esta manera es que la tercera parte del catecismo nos habla de lo moral. Se podría haber indicado desde la parte ética, pero tomemos en cuenta que la ética se basa en principios filosóficos, mientras que la moral parte de las relaciones, de la práctica misma que se hace, y es lo que se busca, que la relación no sea una teoría, sino sea una práctica. A partir de ello, se toma en cuenta la vida en el espíritu y se toma en cuenta también los 10 mandamientos. Cuando se indica la vida en el espíritu, tenemos que ver la dignidad de la persona, la comunidad humana y la ley y gracia. El ser humano es digno por ser humano, por ser persona, y esto hay que tomarlo en cuenta. Si observamos, por ejemplo, los pasajes de la creación, los primeros capítulos del Génesis, observamos que cuando Dios creó la naturaleza, en cada momento, en cada día, dijo que era algo bueno. Pero cuando se creó al ser humano, dijo muy bueno. Lo más grandioso de la creación es el ser humano, imagen y semejanza de Dios. Por ello mismo merece que se le valore y que se le respete en toda su dignidad, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte. Por eso es que la Iglesia defiende la vida en todo momento. También aquí indicábamos la comunidad humana. El ser humano no puede vivir aislado, en soledad. Vive en una comunidad con la cual encuentra relación. De ahí que todos los hechos que nosotros realizamos tienen su implicación con la otra persona, tienen su implicación con Dios y tiene su implicación con uno mismo. Dentro de este aspecto se toca lo que es el pecado, punto que ingresa dentro de la ley y la gracia. El ser humano pecó y al pecar desobedeció a Dios, pero fuera de desobedecer a Dios se alejó de Él. Y básicamente el pecado es ese alejamiento que uno hace de Dios. Pero Dios no quiere que el ser humano se aleje, que se pierda, que muera. Por eso, en primera parte, en el Antiguo Testamento, se nos presenta la ley mosaica, la ley de los 10 mandamientos. Pero posteriormente, la segunda persona de la Santísima Trinidad, Jesucristo mismo, se encarna, se hace humano y vive como nosotros. De esta manera, Jesucristo nos muestra que el camino de salvación, siendo el perfecto hombre, es un camino que está abierto a todos, en el cual se nos da la presencia de Dios, se nos da la gracia, no por merecimiento de nosotros,
sino es por la misericordia de Dios. Ahora, pasando a lo que corresponde a los 10 mandamientos, básicamente el catecismo lo divide en dos, lo que es el amor al Señor y lo que es el amor al prójimo. Si observamos detenidamente los 10 mandamientos, inclusive nosotros podríamos indicar que los 10 mandamientos se dividen en 3 grupos, básicamente. 2 generales y el segundo grupo que se divide a su vez en dos grupos. Los primeros 3 mandamientos se refieren al amor de Dios. Los siguientes 7 mandamientos son relacionados al amor al prójimo, pero este amor al prójimo, los primeros 5, corresponden a aquellos que se dan de hecho, con las acciones. Los últimos 2, aquellos que pueden nacer del corazón. Tomemos en cuenta de manera catequética. Amar implica donarse, darse. Y el resumen general de los 10 mandamientos es el amor. Por eso se nos pide, ¿quién es nuestro creador? Dios mismo. Y al ser Él nuestro creador, merece que primeramente lo amemos a Él. Pero si lo amamos a Él, implica que lo respetamos. Y al respetarlo, no usamos su nombre en vano. No realizamos blasfemias, herejías, faltas de fe. Y a su vez buscamos participar, relacionarnos con Él. Y la participación, como lo veíamos hace rato en la segunda parte, es la liturgia. De ahí que el tercer mandamiento nos indique santificar las fiestas, vivir los sacramentos, vivir nuestra relación con Dios, pero no de manera individual, porque la fe que profesamos no es una fe individual, es una fe comunitaria. ¿Y dónde nos encontramos con la comunidad? En la Santa Misa. Pero si los primeros 3 mandamientos nos hablan del amor a Dios, se sigue esa línea del amor, porque dentro de este amor de Dios que nos tiene, se encuentran partícipes nuestros progenitores, los padres. Por eso el 4º mandamiento nos indica honrar padre y madre. Es el respeto por nuestros progenitores, pero no solo por ellos, sino por toda persona que tiene a su cargo esta responsabilidad de guiar al pueblo. De esta manera están implicados nuestros sacerdotes, los catequistas propiamente, porque se encargan de enseñar y apoyar al sacerdote dentro de la enseñanza de la fe. Tenemos también nuestros gobernantes, quienes tienen que hacerse cargo de cuidar y velar por el bien de todo su pueblo. De ahí que el 4º mandamiento es muy amplio en ese sentido. Pero si de este amor que Dios nos dio son partícipes nuestros progenitores, y hace rato indicaba que la Iglesia respeta la vida, esto implica que nosotros no tendríamos por qué matar al ser humano. Y no solo me refiero en el sentido físico, que muchas veces es el sentido que más se toma en cuenta, sino inclusive en el sentido espiritual. Y en el sentido espiritual muchas veces, si es dañado tu espíritu, ese dolor es un dolor del cual cuesta recuperarse. También se puede matar de manera psicológica. Muchas veces hacemos ofensas a las personas. Algunas veces inclusive se colocan apodos que son ofensivos, que hacen que la persona disminuya su autoestima. Eso es una forma en la cual podemos matar a los seres humanos. De ahí que el respeto por el ser humano también está presente en el lenguaje mismo. Si amamos a nuestros padres, si amamos a Dios y respetamos la vida, respetar la vida también implica ser veraz y honesto con los demás. De ahí que uno no miente.
porque quiere mostrarse auténtico ante la otra persona. No presenta una careta. A su vez, respeta a la otra persona y se respeta a sí mismo. Como se indica, no cometer actos impuros. Y en nuestra actualidad, con todo el bien que pueden hacer las redes sociales, en el libre albedrío del ser humano, muchas veces uno se equivoca el camino. Y en la actualidad es muy fuerte, por ejemplo, el negocio de la pornografía. Y eso daña al ser humano y daña a uno mismo también. Pero les decía que todo es un camino de amor. Los últimos 2 mandamientos indican no desear los bienes ajenos y no desear a la mujer de tu prójimo. Que aunque se indique a la mujer, es en sí a aquella persona que no es parte tuya, que no tiene una relación contigo y que ya tiene una relación. Jesucristo mismo decía, cuando una persona ya tiene a alguien, estando con alguien, ya tiene a alguien, a otra en su corazón, ya estaría cometiendo adulterio. Porque muchas cosas nacen del corazón, del deseo del ser humano, antes de volverse acción. Por eso el cuidado que tenemos que tener no solo es externo, sino es interno. Cuidarnos, respetarnos nosotros mismos. A partir de ello, también poder respetar a los demás. Indicaba el camino del amor. El camino del amor es el camino de donación, donde tú te das al otro, pero te respetas también a ti mismo. Respetas al otro y respetas la libertad propiamente. Y aquí tenemos que entender que cuando indicamos libertad, la libertad implica decidir siempre en el bien, que es distinto del libertinaje, donde uno se puede hacer o esclavo de los demás o se puede hacer esclavo de sí mismo, de sus deseos, de sus pasiones. Con esto terminaríamos la tercera parte, la última parte del catecismo. Nos presenta la parte espiritual. Ahora, vamos a definir espiritual, es la experiencia de desarrollo que siguen las almas en camino a su desarrollo más alto, la santidad. Es una experiencia de desarrollo que siguen las almas. Cuando hablamos de lo espiritual nos referimos a todo lo que engloba el ser humano. Es todo aquello que parte de Dios, que se hace parte nuestra y que nos ayuda a caminar. ¿Cuál es el propósito? La santificación. Lo que buscamos lo que busca todo ser humano es asemejarse a Dios, asemejarse a Jesucristo. ¿Y eso qué implica? Que seamos santos, porque es un camino. Esto no quiere decir que no vamos a cometer errores. No somos perfectos en ese sentido, pero sí en nuestro caminar buscamos asemejarnos a Cristo, como Él vivió, cómo Él amó, cómo Él se relacionó con los demás. Pero para ello es necesario la oración en la vida, lo cual presenta su revelación, la tradición y la vida de oración. La oración está presente
pueblo mismo, en el pueblo judío mismo. Y de esta manera también es algo que nosotros hemos asumido. La oración es el poder comunicarnos con Dios, distinto de rezar. Cuando rezamos habitualmente como un formulario repetimos palabras. Pero estas palabras que se repiten se pueden hacer oración en el momento que nosotros tomamos conciencia de aquello que estamos diciendo. La tradición, en la tradición los santos padres nos recomiendan encarecidamente la vida de oración, porque siendo la oración la forma de comunicarnos con Dios, implica que nosotros no nos apartamos de Él. Y dentro de las oraciones, la oración especial es la del Padre Nuestro. Aquella oración que Jesucristo mismo mostró a los discípulos de cómo hablar con Dios, de cómo nosotros poder comunicarnos con Dios. Una oración del Padre Nuestro que muestra nuestras propias debilidades. No nos dejes caer en tentación. Pero a pesar de que caemos, Dios está presente para nosotros. El Padre Nuestro nos muestra que Dios es Padre. Como un padre se preocupa por su hijo. Como un padre está al lado nuestro. Pero también corresponde a cada uno querer estar con Dios. Querer vivir con Él. De ahí que la Iglesia inclusive a todo laico, a toda persona bautizada que no ha recibido el orden, el sagrado orden, diácono, presbítero o obispo, se les recomienda, por ejemplo, la liturgia de las horas, que son oraciones especiales que lo haces en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche. La Iglesia los recomienda como una forma de oración y acompañamiento del pueblo para con el mismo pueblo. Con esto habríamos culminado la introducción al catecismo de la Iglesia Católica. Ahora continuaremos con una introducción a la Sagrada Escritura. Para lo cual, quiero que observen que este será el contenido básico que se tomará en cuenta. Empezaremos con una correcta escritura de los pasajes bíblicos. Tomaremos en cuenta algunas cuestiones generales. Observaremos un poco el canon de las Sagradas Escrituras. Posteriormente, tocaremos la exégesis hermenéutica bíblica. Veremos algunas claves de interpretación y algunos puntos a tomar en cuenta en la lectura y algunos puntos a tomar en cuenta tras la lectura. Para esta ocasión tomaremos solo en cuenta estos tres primeros puntos: la correcta escritura, las cuestiones generales y el canon de las Sagradas Escrituras. Hablando de la correcta escritura de los pasajes bíblicos, esta es una nomenclatura latina, que es la que habitualmente utiliza la Iglesia Católica. De esta manera, a partir de estos signos, nosotros mismos podemos observar cuando algún escrito, por ejemplo, que encontramos en internet, tiene fuente católica o tal vez es de los hermanos separados. Hay otra nomenclatura, la anglosajona, pero eso más que todo se daría en este caso para iglesias que se encuentran en el norte de nuestro continente.
a nivel general la iglesia maneja la nomenclatura latina. Para esto, por ejemplo, aquí tenemos el punto, como se indica, es un separador, la coma, que es un separador de capítulo y versículo. Tenemos el guión, que nos indica la lectura desde un pasaje hasta otro pasaje. Luego tenemos el punto. El punto nos indica un salto al siguiente pasaje. Cuando se nos presenta el punto, por ejemplo, podremos en algún versículo, podríamos indicar versículo 23.30, indica que solo vamos a leer el 23 y nos vamos a saltar al 30. Los que estén dentro de estos pasajes no se va a dar lectura. Luego tenemos el separador de pasajes, que llega a ser el punto y coma. Tenemos la S sin punto, que indica el siguiente versículo. Cuando se haga lectura, es, digamos, 27S, indica que se hace lectura el versículo 27 y el versículo 28. Cuando es doble S, nos indica siguientes versículos. Entonces, depende de quién esté guiando o quién está haciendo la lectura, se podría observar cuántos versículos se va a tomar en cuenta. Ahora, cuando nosotros ya hemos hecho la referencia a un pasaje general, vamos a utilizar, por ejemplo, la B con punto, que indica versículo. Solo nos vamos a remitir al versículo que vamos a leer, de la lectura que anteriormente, de la cita que anteriormente ya ha sido designada. Si colocamos doble B, entonces indicamos los versículos de la cita ya indicada. Esto es un resumen general de lo que correspondería a una correcta escritura de los pasajes bíblicos. Ahora, pasando al siguiente punto, vamos a tomar en cuenta las cuestiones generales. Algo que tenemos que indicar es que la Biblia es palabra de Dios y es palabra humana. Ciertamente por la etimología podemos indicar que es un conjunto de libros, pero para nuestra formación indicaremos más bien esa definición. Es palabra de Dios y palabra humana, para lo cual hay que observar que la inspiración, que es la evocación al Espíritu de Dios, en la persona actúa de diferentes maneras. Una, para el actuar, para los hechos. Otra, para el hablar, y otra para el escribir. De esta manera, hay ciertas personas a las cuales se les denomina agiógrafos, las cuales son instrumentos de Dios. ¿Y qué es básicamente un agiógrafo? Es aquella persona que ha hecho la escritura de uno de los libros de la Sagrada Escritura. Entonces, porque la Biblia no es que caída del cielo ya estaba escrita. Fue escrito por personas que vivieron en un tiempo, en un contexto, en una historia, pero que a su vez han sido inspiradas por Dios. De ahí que la Biblia es palabra de Dios también y que tiene su trascendencia. Ya llevamos muchos años y la Biblia sigue ayudando al ser humano. Tiene un sentido trascendental bajo ese aspecto. Aquí tenemos algunos pasajes bíblicos que nos indican la importancia de la Sagrada Escritura. Ahora, tomando en cuenta la Dei Verbum, el numeral 11, se nos indica: Dios eligió y empleó hombres en posesión de sus facultades y capacidades para que escribiesen como verdaderos autores. El concilio mismo nos indica que ha habido personas, y tras varios años que se hace la revisión y el análisis de las escrituras, en varios libros se ha observado que, aunque en la tradición se indicaba que tal personaje era el autor, que podría haber sido otro el autor. De esta manera que este autor se lo denomina agiógrafo. Pero esto no quiere decir que
el valor del libro decaiga, porque ya lo dije, es palabra de Dios también. Luego, es palabra humana, y aquí viene, agios, santo, grafo, escritura. Es una persona que hace una escritura. Por eso el agiógrafo es una persona inspirada por Dios para escribir. Es la persona que estudia, reflexiona y comunica con su obra escrita la experiencia, lo que indicaba. Pertenece esa persona a un contexto, a una historia, a una realidad, hechos, contenidos doctrinales, iluminaciones interiores, etcétera, de la que ha sido protagonista y los acontecimientos que ha conocido por sí mismo o por otros. Por ejemplo, para indicar por otros, tenemos el mismo libro de Isaías, el cual presenta 3 autores, aunque nosotros indicamos que el autor es Isaías, haciendo una revisión presenta 3 autores, y de ahí que tiene 3 grandes partes el libro de Isaías. Ahora, tocaremos el canon de las Sagradas Escrituras, para lo cual primeramente me voy a remitir a la Tanakh, la cual es la Biblia hebrea. Y la Tanakh viene por las iniciales de sus 3 partes, las cuales corresponden a la Torá, al Nevi'im y al Ketuvim. La Torá es el centro, porque son los primeros 5 libros, lo que nosotros conocemos como Pentateuco. ¿Y qué se nos presenta en la Torá? Enseñanzas. A su vez, Torá significa ley, y se presenta la ley del pueblo de Dios. La siguiente parte, el Nevi'im, corresponde a los profetas. En el caso de la Biblia hebrea, los profetas lo maneja como profetas anteriores y posteriores, lo que para nosotros corresponde a los libros proféticos y a los libros históricos. Y la última parte de la Biblia hebrea, que es el Ketuvim, que son escritos o agiógrafa, lo que quiere decir Ketuvim. Estos escritos son los textos sapienciales propiamente que conocemos. Y como aquí observan, tenemos la tela en hila K. En base a este anagrama se forma Tanakh, que es el conjunto de los libros que forman parte de la Biblia hebrea, o más correctamente, del canon hebreo. Aquí se presenta los libros de la Torá, para que lo tomen en cuenta. Las siglas de los diferentes textos están sacados de la Biblia de Jerusalén. Si tomamos en cuenta y contamos todos los libros que está aquí en la Tanakh, vamos a observar que solo existen 36 textos, que es lo que 39 textos, que es lo que conforman las Sagradas Escrituras. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos Samuel y tenemos Reyes. Para nuestro caso, esto se divide en 2. Tenemos primera y segunda de Reyes y tenemos primera y segunda de Samuel. Observamos todos los textos, forman 39 textos, que es lo que habitualmente se utiliza para las Biblias, por ejemplo, la Reina Valera. Ahora, esto ya es las partes que son tomadas para el ambiente católico. El Antiguo Testamento se divide básicamente en 4 partes. El Pentateuco, el cual nos presenta desde la creación la entrega de las tablas de la ley y los 5 primeros libros.
Todo lo que sucede en el Pentateuco se presenta hasta antes de ingresar a la tierra prometida. Posteriormente tenemos los libros históricos, desde Josué, y nos presentan la historia del pueblo de Israel, desde el ingreso a la tierra prometida hasta lo que correspondería al siglo I antes de Cristo. Posteriormente tenemos los libros sapienciales, los cuales son textos de sabiduría, de la sabiduría del pueblo de Dios. Tenemos los libros proféticos, los cuales muestran partes o momentos de los libros históricos, pero con una característica especial, el actuar del profeta. ¿Y qué hacía el profeta? Básicamente el profeta lo que hacía era interpretar la ley de Dios en el contexto histórico. De ahí que el profeta se le indica, es la persona que anuncia y denuncia. Estas 4 partes conforman nuestro Antiguo Testamento. Luego, tenemos el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento podemos observar los evangelios, que es básicamente la vida de Jesucristo, desde su encarnación hasta su muerte. Tenemos 3 evangelios que son sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y tenemos el otro evangelio que su contenido teológico es más profundo, que sería el evangelio de Juan. Tenemos Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles se nos presenta la vida de las primeras comunidades. Se nos presenta el actuar de los apóstoles y cómo se dieron las misiones de Pablo, al cual lo denominamos apóstol de los gentiles. Observando, vemos que también tenemos las cartas paulinas, cartas escritas por Pablo para diferentes comunidades o diferentes personas. Tenemos las cartas católicas, las cuales se indican como autoría a algunos de los apóstoles. Son católicas porque presentan un lenguaje universal. En cualquiera de estas cartas paulinas o católicas nos muestran la predicación misma del Evangelio, de la vida de Jesucristo. Y tenemos el texto del Apocalipsis, que es la revelación que se da para el pueblo que estaba viviendo en un contexto específico de persecución, pero que mantiene la esperanza de la vida en Dios y la vida en Cristo. Acá ya podemos observar los diferentes textos que comprenden a cada parte, al Pentateuco, al histórico, al sapiencial y al profético. Si contamos cada uno de estos, vamos a observar que el Antiguo Testamento nuestro presenta 46 textos. Ahora, el Nuevo Testamento, aquí tenemos los evangelios, 4 evangelios, Hechos de los Apóstoles, tenemos las cartas paulinas, las cartas católicas o apostólicas y el Apocalipsis. Sumando cada uno de estos libros, podemos observar que comprende el Nuevo Testamento 27 textos. De ahí que la Biblia católica tiene 73 textos, 46 textos del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Algunas cuestiones a considerar. Entre la Biblia hebrea y el Antiguo Testamento existe diferencia de los textos deuterocanónicos. Deuterocanónicos indican segundo canon y algunos pasajes. Habitualmente esta diferencia se da por la lengua. Hay textos que han sido escritos en lengua griega, las cuales no han sido tomados parte del canon hebreo.
De ahí que los textos que se indicaba, esos 7 textos del Antiguo Testamento, ya que les decía, tiene 39 el canon hebreo y el nuestro tiene 46, es por el lenguaje griego. A su vez que el lenguaje se debió mucho a que estos libros fueron escritos en la diáspora, en un contexto donde estaban fuera de la región judía. Estos libros llegarían a ser Tobías, Judith, Baruch, Siracires, Eclesiástico, Sabiduría, Primera y Segunda de Macabeos, y tenemos algún pasaje, el pasaje de Esther, capítulo 10, versículo 4 al capítulo 16, versículo 24, y el pasaje de Daniel, del capítulo 3, del versículo 24 al 90, y los capítulos 13 y 14. Estos son pasajes, por ejemplo, que habitualmente no va a estar presente en todas las Biblias. En la Biblia católica sí. Con estos puntos a considerar, podemos culminar con la presente formación, esperando que en otra jornada nos podamos encontrar y podamos aprender más de la doctrina de nuestra iglesia.